La patria del criollo, un ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Autor Severo Martínez Peláez, publicado originalmente en el año de 1970. La patria del criollo se divide en 8 capítulos. Los criollos, las dos Españas, Tierra Milagrosa, el indio, el mestizaje y las capas medias, pueblos de indios y por último la colonia y nosotros. En este primer capítulo se habla de la historia de Fuentes y Guzmán, heredero de la conquista, quien escribió una crónica llamada Recordación de Florida, la cual narra situaciones sociales y pensamientos coloniales. Severo Martínez Peláez utilizó esta crónica para llevar a cabo este ensayo. Asimismo, aborda el tema de la distinción entre criollos nuevos, que eran los hijos de los españoles que recién llegaban al país, y los criollos antiguos, los hijos de los verdaderos conquistadores. Desde el momento en que Guatemala fue conquistada por los españoles, estos impusieron superioridad sobre los indígenas. Los españoles gozaban de condiciones de vida más favorables que los indígenas, por lo que ellos podían desarrollar capacidades que los indígenas no podían, y así lograban ser superiores que ellos. El autor también habla en este capítulo acerca de la forma en que los criollos no eran totalmente los que dominaban en la época colonial. Ellos eran los representantes de la corona española y actuaban bajo las órdenes de esta. En esta época colonial existía una enemistad entre los criollos y los españoles, debido a la lucha de poder que tenían por ver quién merecía más el aprecio y recompensa de la corona. Sin embargo, para los indígenas, estos dos grupos eran igual de despreciables, y ambos grupos sometían y denigraban a los indígenas guatemaltecos. La encomienda y el repartimiento fueron dos instituciones de la colonia, la cual Severo Martínez examina en este libro. El repartimiento se refería a la repartición de tierras e indios a los españoles. Por otro lado, la encomienda era la supuesta manera de los españoles para cristianizar a sus esclavos indígenas. En esta época colonial existía una enemistad entre los criollos y los españoles, debido a la lucha de poder que tenían por ver quién merecía más el aprecio y recompensa de la corona. Sin embargo, para los indígenas, estos dos grupos eran igual de despreciables, y ambos grupos sometían y denigraban a los indígenas guatemaltecos. La encomienda y el repartimiento fueron dos instituciones de la colonia, la cual Severo Martínez examina en este libro. El repartimiento se refería a la repartición de tierras e indios a los españoles. Por otro lado, la encomienda era la supuesta manera de los españoles para cristianizar a sus esclavos indígenas. Debido a estas nuevas leyes, la falta de esclavos se hizo presente, y a falta de esclavos indígenas, los españoles comenzaron a esclavizar a los africanos. En el capítulo 4 de La Tierra Milagrosa nos muestra que el problema agrario en la colonia era la mala distribución de tierras. Los agricultores no tenían tierra donde trabajar, porque dicha tierra estaba adueñada por la expropiación que existía en esta época. Existió una norma política agraria, pero esta favorecía solamente a la corona. Otro tema importante a aclarar en el capítulo 5 es que los colonizadores querían que los indígenas dejaran a un lado sus creencias y su religión, y que estos se convirtieran totalmente al catolicismo, lo cual no resultó del todo, porque los indígenas se rehusaban a aceptar sus ideas cristianas. A consecuencia de la colonia se desarrollaron las capas medias. Estas capas estaban formadas por los mestizajes que se dieron a causa de violaciones y rapto a mujeres por parte de los españoles. Aparte de los mestizos, la mezcla entre españoles e indígenas, se desarrollaron otro tipo de mestizajes, como los mulatos y los zambos. Los mulatos eran una mezcla entre españoles y personas negras, y los zambos eran una mezcla entre indígenas y personas negras. Estos mestizajes fueron el resultado histórico y directo de la colonia. En el capítulo 7 se señala de que a pesar que la reducción permitió la abolición de la esclavitud, la monarquía ordenaba a los indígenas que debían de trabajar de forma obligatoria para ellos, pero a cambio de una remuneración económica.
Fue una táctica hábil, ya que ellos seguían teniendo el poder de explotarlos, pero de manera racional, y a esta forma de trabajo forzoso de los indígenas en las haciendas de los españoles se les llamó repartimiento nuevamente. Severo Martínez Peláez al final de este libro nos explica que la colonia fue la formación y consolidación de una estructura social que no ha sido revolucionada todavía y a la que pertenecemos en muy considerable medida. Se ha estudiado la esencia de la ciudad colonial y hemos visto que era un centro de dominio y disfrute para los dominantes. Se daba en ella una concentración de cultura española trasplantada, asociada al bienestar general que gozaban los dos grupos dominantes locales, los criollos y los representantes de la corona. Nuestra sociedad actual es producto de la violencia colonial. Aún perduran las diferencias entre las clases sociales.